paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Y como siempre vamos a dar inicio alabando el nombre del Señor con un himno. Y en este caso tenemos un especial con nuestro hermano Daniel Escriván. El himno Señor mi Dios. Hermano Daniel. Que sea para la honra y gloria de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando veas en brillante gloria, te llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Grande eres tú, grande eres tú. Grande eres tú, grande eres tú. La honra y la gloria sea para Dios. Grande es nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración.
Eterno Dios de los cielos, con corazones agradecidos venimos en este momento ante tu presencia para expresarte, Señor, nuestra gratitud por tu amor, por tu bondad, por habernos tomado de las tinieblas y habernos traído a tu luz admirable. Rogamos que bendigas este servicio, este estudio. Permite que todos aquellos que se conectan para aprender de tu palabra sean bendecidos ricamente desde el cielo para recibir tu gracia salvadora, tu luz admirable, tu Espíritu Santo en plenitud y tu gracia protectora en todas las cosas. Bendice este estudio, guíanos, te rogamos con tu mano del cielo y con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos, amados hermanos, a nuestro estudio. Continuamos en el capítulo 9 del libro de Romanos. El apóstol está argumentando el por qué Dios ha llamado a un pueblo que no era llamado, por qué Dios ha constituido como su pueblo aquellos que no tenían derechos, aquellos que no recibieron privilegios, aquellos quienes no habían sido llamados antes. Y continuamos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La pregunta surge cuando Pablo se coloca en el lugar de sus lectores, siguiendo la línea de ideas que él viene presentando. El que tenía el derecho legal por haber nacido de primero, Esaú, es puesto a un lado para dar lugar al que no tenía tales derechos. Esaú, como concluimos anoche, representa a la nación que recibió todos estos privilegios, recibió todas esas bendiciones y el derecho de la primogenitura por ser descendientes materiales, físicos de los patriarcas. Entonces, cabe la pregunta, bueno, ¿es injusto Dios al hacer tal cosa? El apóstol se apresura a responder de inmediato, en ninguna manera. El punto es que, y es el argumento que Pablo está utilizando, Dios es quien elige a quien toma como instrumento. Dios, como suprema autoridad, tiene la potestad de hacerlo. El problema es que ante esa realidad Dios puede quedar como un ser arbitrario, como un ser que impone a capricho su voluntad, y es lo que es necesario ser cuidadosos al presentar este tema. El versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo, una vez más, cita la palabra de Dios para darle soporte a sus ideas. Él toma el texto de Éxodo 33, 19. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Interesante. Cuando Moisés le pidió a Dios que le permitiese ver su gloria, esta es la respuesta que le da Dios a Moisés. Claro, después hizo pasar su gloria delante de Moisés, pero es interesante cómo Dios, describiendo su condición,
de suprema autoridad, le deja saber a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así que Dios se reserva el derecho de actuar conforme a su potestad, porque Él tiene el derecho absoluto, ya que es creador de todo el universo, creador de toda forma de vida y autoridad suprema en el universo. Así que eso le confiere todo el derecho y potestad de actuar como Él lo quiera, como a Él le plazca. Nosotros no tenemos esa facultad porque somos simples criaturas, pero Dios, la máxima autoridad en el universo, tiene todo derecho. Sin embargo, el proceder de Dios no es arbitrario, hermanos. No es caprichoso ni tiránico. Dios actúa siempre con la más estricta justicia, porque Él es justicia. Y el principio que motiva sus acciones es el amor. De modo que nunca vamos a encontrar en ninguno de sus actos, de sus decisiones, el mínimo viso de egoísmo o de arbitrariedad o de capricho. Dios no es eso. Es todo lo contrario. Es amor. Así que tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, seré misericordioso con aquel a quien yo haya mostrado misericordia. Es lo que está diciéndole el Señor. Y ello se basa en lo que Dios conoce. ¿Quién realmente va a apreciar, valorar la misericordia de Dios? ¿Y quién va a actuar en conformidad con ese acto o esa muestra de misericordia de parte de Dios? Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto podría decir, bueno, yo puedo querer, puedo desearlo y puedo procurarlo, y entonces solo de aquel de quien Dios en sus caprichos se apiada. Así que si alguien quiere, alguien lo desea y lo busca, Dios dice: no, tú no me gustas, yo elijo al otro. No, en absoluto. El Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta verdad expresada por un David arrepentido después de un grave pecado muestra que la misericordia de Dios se muestra sobre los que tienen un corazón contrito y humillado. Pero ¿quién en el mundo tiene un corazón contrito y humillado? El Espíritu Santo de Dios está siempre trabajando en todo el mundo, con todos los pueblos, con todas las razas, aún en los que no tienen la menor idea de lo que es Dios. Y hay corazones sensibles al toque del Espíritu Santo a través de la conciencia. Recordemos que Dios habla a través de la conciencia. Lo expresó el apóstol en el primer capítulo de Romanos. Y esas personas que permiten que esa voz de la conciencia llegue a sus mentes y a sus corazones, es el Espíritu Santo tocando sus vidas. A ellos el Señor extiende su misericordia. Pero el que se endurece, el que se aparta y reniega de esa voz, cauterizando así su conciencia, el Señor quiere tener misericordia, pero la misma persona se endurece. Así que no depende del que quiere. ¿En qué sentido? ¿Del que quiere qué?
Dios no va a rechazar nunca al que viene a Él con el sincero deseo de salvación. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús, Juan 6:37. El problema es, y esto es lo que Dios se reserva en su plena potestad, que hay personas que pueden buscar a Dios por intereses. Es increíble, ¿sí? Se puede venir a la iglesia por intereses materiales, recibir ayuda de la iglesia. La iglesia es una institución benéfica que extiende su mano de socorro para quienes lo necesitan, y hay personas que pueden venir, soy testigo de eso, solo por el interés del beneficio que se obtiene en la iglesia. Nosotros los humanos vemos la apariencia de, ay hermano, yo vengo buscando los caminos de Dios. Pero Dios conoce que el verdadero móvil de esa persona puede ser egoísta, buscando la ayuda o buscando otro beneficio o posiciones. O quizás, lo mencionamos anteriormente, el honor de ser llamados personas dignas, honorables, nobles, respetables. ¿Sí? Todos esos pueden ser motivos que lleven a una persona a buscar la iglesia o a Dios. Pero Dios, que conoce ese corazón, dice, no depende del que quiere ni del que corre. Del que quiere buscar posiciones, del que corre detrás de intereses. Lo otro es, se puede buscar a Dios por miedo. El deseo de escapar de las llamas del infierno ha movido a muchas personas a buscar una iglesia. Recuerdo en el 2011, especialmente en el estado de Nueva York, se movió la proclamación de la venida de Cristo el 11 de mayo del 2011. Y habían cantidad de personas anunciando por todos lados. Family Radio era la emisora encargada de anunciar esto y de proclamarlo. Y miles de personas creían ese mensaje. Bueno, llegó a nuestra iglesia una familia. Y escucharon el mensaje, venimos buscando al Señor, venimos buscando los caminos de Dios, queremos entregarnos y consagrarnos porque la venida del Señor está cerca. Muy bien, bienvenidos. Al terminar el servicio teníamos, por supuesto, el almuerzo juntos y compartimos. Y después ellos preguntan, hermanos, ¿y este mensaje de que Cristo viene, qué piensan ustedes de ello? Y se les explicó, no, es una falsa doctrina, no está fundada en ningún argumento bíblico veraz. Es una falsa, errónea interpretación de las Escrituras, así que Cristo no viene para esa fecha que se ha proclamado. Ah, ¿no viene entonces? ¿De veras no viene Cristo para esa fecha? No, no viene. Bíblicamente no es así. Ah, bueno, muchas gracias. Nunca más volvieron a la iglesia. Venían por miedo. Cristo viene el 11, el 11 de mayo viene Cristo. Ellos vinieron porque querían, ¿no?, huir de la perdición. Cuando supieron que Cristo no venía, que no había base bíblica para tal cosa, ya no volvieron más. Dios conoce esos corazones. Por eso Dios se reserva el derecho de decir a quién muestra misericordia y a quién no. Porque Dios conoce quién lo busca con un corazón contrito y humillado, quién viene a Él con el deseo sincero de someterse a su voluntad, de rendirse a sus designios, y quién está movido por otros intereses. Es igual que con la obediencia. La obediencia puede ser motivada por esos motivos, por esas razones, pero Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón.
Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora Pablo toma otra vez la cita del Antiguo Testamento para seguir argumentando lo que está diciendo. La línea de pensamientos que trae Pablo es: Dios ha elegido a un pueblo que no tiene ni derechos ni tiene razones válidas, razones legales. Dios ha elegido a los gentiles porque Dios conoce, Dios sabe a los que tenían el privilegio y el derecho y que lo rechazaron, y a los que no teniendo eso han abrazado de todo corazón. Esa es la línea que el apóstol quiere presentar. Y quiere presentar que Dios tiene la potestad, el derecho, la autoridad para hacer los cambios que Él decida hacer por ser la suprema autoridad. Es más, Él es quien elige el instrumento que le va a servir. Dios es quien decide a qué instrumento toma para que sea luz para el mundo. A los que llamó para que fueran luces, solo fueron tinieblas. A los que llamó para que representaran su verdadero carácter, solo se logró que el mundo aborreciera a Dios por culpa de los instrumentos, lamentablemente. Por eso Dios, que conoce la mente, el corazón de cada uno, es quien tiene la libertad, el poder y la autoridad para decidir: este va a ser mi instrumento. Pero el caso de Faraón plantea algo interesante, porque la Biblia nos dice: yo voy a endurecer el corazón del Faraón para que no os deje ir. Y uno se pregunta cuando lee la Biblia por primera vez o que no conoce el significado de estas cosas: así que el pobre Faraón fue una víctima de la arbitrariedad de Dios. ¡Wow! ¿Y qué tan bueno es Dios después de todo? Pero cuando uno estudia con cuidado y analiza la situación, nos vamos a dar cuenta que en ninguna manera Dios actuó de forma caprichosa o arbitraria con el faraón egipcio. Como hemos dicho, en las Escrituras Dios ocupa el lugar de suprema autoridad y nada ocurre de hecho sin su aprobación. Dado que Dios es quien en última instancia decide o permite cada situación en el universo, en muchos casos la acción errónea se le atribuye a Dios. Es necesario aclarar esto para entender la conducta del faraón. La Biblia le atribuye en ciertos casos la acción equivocada, errónea, se la atribuye a Dios. Voy a citar algunos casos. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2, se nos dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Ok? Aquí se nos dice: Jehová incitó a David para que tomase esa decisión. Pero ahora, exactamente sobre el mismo caso, Primera de Crónicas, escuchen ustedes, capítulo 21, versículos 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Es exactamente el mismo cuadro.
¿no? No es otra ocasión, es exactamente, porque recuerden ustedes que las crónicas es el registro de la historia de los reyes por otro autor. En todo caso, es una historia muy cercana, paralela a la de los libros de Samuel y de los reyes. Bien, el punto es, Samuel nos dice que fue Jehová, y el autor de las crónicas nos dice que fue Satanás. ¿Fue Satanás o fue Dios? No era la voluntad de Dios que se tomase censo de Israel, especialmente en lo que se refería a cuántos hombres de guerra existían. Dios deseaba que el rey y el mismo pueblo confiara en él, en su poder, en su grandeza para librarlos y guardarlos. La idea del censo provenía de la misma mentalidad de los reyes paganos. Tengo tantos soldados, tengo tantas cohortes o batallones, con esto puedo hacer tal y cualquier guerra. Confianza en el poder humano, confianza en el poder de las armas, confianza en el número de hombres, fuerza humana. Dios no aprobaba tal cosa. David se dejó arrastrar en ese momento por la misma idea de los pueblos que lo rodeaban, de los otros reyes, y quiso saber con cuántos hombres contaba para salir a la guerra. Grave error. Como consecuencia de ese error, Dios trajo una severa reprensión para Israel. Primera de Crónicas 21:14 se nos dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Fue algo bien serio. Definitivamente no fue Dios quien incitó a David a tomar tal determinación. En realidad fue Satanás. Pero ¿por qué Samuel nos dice que es Jehová? Y obviamente Satanás no es Jehová. Porque Dios es la autoridad suprema en el universo. Y Dios tiene poder absoluto para impedir que David o cualquier hombre realice una acción. Pero Dios, en este caso, para darle una lección a David y a todo el pueblo de Israel y a todos nosotros a su vez, permitió que David siguiera el curso de su actitud caprichosa, pecaminosa. Que Dios tiene poder para impedirlo, lo vamos a ver ahora en otro ejemplo. Primera de Samuel 19 al 20 dice, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas y profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Los versículos 22 al 23 nos dice, entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, aquí que está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Saúl, poseído por demonios, mandó un escuadrón de hombres a buscar a David para matarlo, porque esa era la intención directa, hay que matarlo. Y cuando llegaron los soldados empezaron a profetizar. Le regresaron, bueno, el Espíritu del Señor vino sobre nosotros y solo pudimos profetizar. Escogió a otro escuadrón, lo mandó también la misma historia. Después, ustedes no sirven para nada. Voy a ir yo mismo a matar a David. Y se fue él en persona. Y aquí está lo que le ocurrió. Dios tiene poder para impedir cualquier decisión humana, cualquier proceder del hombre. Dios tenía poder para impedir que
el faraón egipcio siguiera el curso de acciones que tomó, pero ya vamos a analizar su caso. Dios impidió por su poder los designios de Saúl. Su disposición sanguinaria asesina fue detenida. Y noten bien, el propio rey empezó a profetizar y pasó todo el día profetizando solamente con paños menores, diríamos, desnudo, según dice la Biblia. Dios puede impedir o Dios puede hacer cualquier cosa. De modo que cuando Él no interviene, cuando Él no actúa en forma directa para impedir una acción, como es la suprema autoridad y tiene poder para hacerlo, entonces se le atribuye a Él la autoría de la acción, del caso. Es lo que ocurre en el caso de David. Dios tenía poder para detener a David. Si detuvo a Saúl, ¿cómo no podía detener a David? Pero Dios permitió que David siguiera su curso para enseñar una poderosa lección a David mismo y a toda la nación. En Patriarcas y Profetas podemos leer lo siguiente. Dios había declarado tocante al faraón: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Atención, no se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentar gradualmente, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Ya, en efecto, esa fue la situación. No era fácil para el faraón en cualquier caso. Sin embargo, no tiene excusa. El problema es, él había sido adoctrinado, instruido por los sacerdotes egipcios que aborrecían al pueblo de Israel, que aborrecían al Dios de Israel. Él había sido instruido directamente al respecto para aborrecer todo lo que tuviese que ver con el Dios vivo. Era un trabajo bien sembrado por parte de los sacerdotes. Pero aún así, Dios le da al hombre libre albedrío y capacidad de discernimiento. El otro factor, él era el rey, la suprema autoridad, el faraón egipcio. Tercero, tenía ante sí a todo el cuerpo de sacerdotes proclamando la grandeza de los dioses egipcios. Cuarto, el pueblo hebreo era un pueblo de esclavos sujeto al dominio de los egipcios. Y permitir que el Dios de esos esclavos estuviese por encima de la grandeza de los dioses egipcios era una humillación que no cabía en la mente ni del monarca ni de sus súbditos. Para el orgullo humano eso era demasiado. Pero noten bien, Dios no interviene. Dios simplemente al decir voy a endurecer el corazón del faraón es yo no voy a impedir que él siga el libre curso de lo que él tiene en mente. Lo que he planteado lo lleva indudablemente a mantenerse. ¿Cómo es posible que me voy a doblegar y a mi nación y a mis sacerdotes y a mis dioses, a un Dios de esclavos, a un pueblo de esclavos? Si ese Dios es tan poderoso, ¿por qué están subyugados bajo mi dominio, bajo mis dioses? Esa era la situación. Dios no interviene para impedir ese curso de acción.
Otro texto del Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, el volumen 5, dice: ¿cuál fue el caso del faraón? La Sagrada Escritura declara que Dios endureció su corazón, y esta declaración se repetía cada vez que la luz brillaba al manifestarse el poder de Dios. Cada vez que rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró la semilla de la obstinación y Dios permitió que ésta echara raíz. Pudo haberlo impedido mediante un milagro, pero no era ese su plan. Dios sencillamente lo deja seguir el libre curso de su corazón. Lo dejó crecer y producir una cosecha según su especie, comprobando así la veracidad del pasaje de la Escritura que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es así, hermanos. De manera que no fue la voluntad arbitraria de Dios de endurecerlo con un poder sobrenatural para bloquear su mente y su corazón de manera que no pudiese ni ver ni actuar de otra forma. No. Fueron las condiciones planteadas por él mismo y por su propio pueblo. Fueron las disposiciones de su condición y el orgullo nacional, el orgullo personal, el orgullo de sus dioses, lo que lo llevaban a eso. Él podía ver en cada caso la manifestación de la mano de Dios, pero ceder era demasiado para su orgullo. En una palabra, hermanos, lo que endureció al corazón del faraón fue su propio ego, su propio orgullo. Dios no intervino, como en el caso de Saúl, para cambiar la soberbia del faraón. Sí. Dios dejó que el faraón siguiera su curso. No intervino esta vez. En el caso de Saúl, Dios interviene directamente. Y como Dios en este caso no interviene, teniendo todo el poder, toda la facultad y la autoridad para hacerlo, entonces se le atribuye a él la acción de endurecer el corazón, porque habiendo podido hacerlo, no lo hizo. Pero Dios conocía todos esos pormenores y mucho más de lo que nosotros no podemos ver. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero ya hemos visto el proceso que se sigue. Dios tiene misericordia de aquellos corazones sinceros que vienen con humildad, con contrición, a humillarse, a entregarse a las manos de Dios. Y el que es orgulloso, soberbio, engreído, Dios sencillamente lo deja seguir su libre curso. De esa manera ocurre. Y esto nos permite ver la justicia de Dios, porque siendo la autoridad suprema del universo, teniendo poder real para actuar conforme a sus divinos designios, ¿y quién puede? Y es lo que dice el apóstol después, ¿quién puede resistirlo? Dios deja que el hombre actúe según él. El que abre su corazón a la tierna voz del Espíritu Santo y se humilla ante Dios, Dios tiene misericordia del que ha tenido misericordia. El Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, va a las mentes, a los corazones del mundo. Por misericordia de Dios, el Espíritu va a todas las almas. Y el que responde a esa misericordia alcanza mayor misericordia al ser perdonado, justificado, vestido de justicia, etc. Todos los pasos que hemos estudiado. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero al que quiere, versículo 18, al que quiere endurece simplemente dejándole seguir libremente lo que él quiere hacer. El caso del faraón. Así que no se trata de una acción directa, arbitraria o caprichosa, sino que Dios
conociendo los motivos, las intenciones y los pensamientos más íntimos de cada ser, actúa según su sabiduría eterna, permitiendo que el hombre siga sus designios para cosechar las consecuencias nefastas o deteniéndolos según el caso, como el ejemplo de Saulo de Tarso. ¿A dónde iba Saulo cuando Dios lo enfrentó en el camino? Iba a Damasco para acabar con los cristianos en esa ciudad. Pero Dios lo detiene porque Dios conocía el corazón de Saulo. Conocía sus designios. ¿Por qué no detuvo a los que apresaron a Cristo? Podía haberlo hecho. Sencillamente Dios deja que el hombre siga los designios de un corazón envilecido por la hipocresía y la maldad. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, ¿por qué culpa a Dios si Dios, siguiendo la línea superficial del texto, bueno, pero si Dios es el que quiere endurecer al faraón, ¿por qué entonces lo culpa? Ya hemos visto qué hay detrás de ese endurecimiento y cuál es la realidad. ¿Quién ha resistido su voluntad? Pablo se figura el diálogo con alguien que le objeta el razonamiento que él está planteando y le presenta esa pregunta. Entonces, ¿por qué culpa a la gente de pecado? ¿Y quién ha resistido su voluntad? Si él mismo prepara a la gente para que pequen. Eso es lo que algunos conciben o asimilan del texto que estamos estudiando. Pero ya hemos visto cómo claramente Dios actúa siempre en perfecta justicia. Pensemos lo siguiente, hermanos. ¿Endureció Dios el corazón del faraón por capricho o por egoísmo o por arbitrariedad? No. ¿Le envió Dios expresamente un espíritu malo a Saúl? La Biblia dice eso, ese es otro ejemplo. Y vio un espíritu malo de parte de Jehová. No, nunca. Ya sabemos que el endurecimiento y condena del faraón fue el resultado de su persistente rechazo a la voz de Dios. De igual forma con Saúl. Su desobediencia obstinada una y otra vez fue la que lo condujo a la ruina. Hermanos, cuando rechazamos la verdad de Dios y nos obstinamos en un camino equivocado, entonces Satanás tiene acceso a nosotros. No porque Dios lo manda, bueno, anda y cáusale problemas a esa persona. No, jamás. Es que Dios se retira de nosotros por nuestra obstinada resistencia al amor, a la misericordia de Dios. Y Satanás encuentra las puertas abiertas para entrar a nuestra vida. Eso pasó con Saúl. No es que Dios lo endureció, no es que Dios le envió el demonio, no es que Dios hizo algún daño intencional a Saúl. No, jamás. Fue su propia responsabilidad. Este tipo de preguntas, cuando uno la toma de esa forma, transfiere la responsabilidad de la acción a Dios. Pero como quiera que sea, ya hemos dicho de qué forma Dios es responsable. Dios es responsable porque Él es la suprema autoridad y Él puede en cualquier caso decir sí o no. Y Él deja que los hombres sigan su curso o detiene a los hombres según convenga a los designios de Dios. Pablo sigue esa línea de pensamientos para hacer ver que Dios tiene toda la potestad de decidir a quién toma como su representante. El pueblo de Israel se endureció contra Cristo y lo crucificaron. ¿Lo hizo Dios para rechazarlos después? No, jamás. No puede pasar ni siquiera una vez por la mente. Fue su decisión. Ellos habían preparado el terreno, rechazando desde un comienzo a Jesús, a su mensaje, y presentándolo como un falso
mensajero, como un falso Mesías. Y cuando llega la hora en que tienen que tomar una decisión determinante, decir que se equivocaron era demasiado para su orgullo. Confesar ante el pueblo que Cristo era el Mesías era confesar que las doctrinas que habían enseñado hasta ese entonces eran falsas, que sus convicciones acerca de la obra del Mesías eran totalmente erróneas, que la obra que ellos estaban llevando adelante era equivocada, que se habían desviado del camino, que estaban en error. Era reconocer que todo el sistema creado por ellos era totalmente equivocado, erróneo y que no estaban en lo correcto. Pero eso resultaba demasiado para el orgullo de los líderes religiosos en los días de Jesús. Así como resultaba demasiado para el faraón reconocer que el Dios de los hebreos era más poderoso que sus dioses. De nuevo, el orgullo humano. Así que el punto es que el apóstol está siguiendo una línea muy profunda de pensamientos para hacer ver a sus lectores y a todos nosotros que la elección del pueblo gentil y el rechazo del pueblo judío es no solamente válido, sino que obedece a la supremacía total de Dios como dueño del universo, pero que detrás de eso, hoy lo estudiamos, hay una razón que quita toda arbitrariedad y todo designio caprichoso de parte de Dios en su accionar. Bendito sea el Señor que nos permite entenderlo. Bendito sea el Señor que nos permite ver su justicia en cada proceder que Él ha tenido para con los hombres. Pablo quiere demostrar que la elección de los gentiles es decisión de Dios y nadie tiene derecho a objetar sus decisiones. Aunque no entendamos las razones, tenemos que respetar esas decisiones de Dios. Y en todo caso, ahora entendemos, al escudriñar a fondo, que en todos esos procederes Dios lo hizo en el más perfecto sentido de la justicia. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ese es el punto. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿de qué me has hecho? ¿O por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú que ahora vienes a objetar que Dios haya elegido a los gentiles como pueblo de Dios y los judíos han quedado desplazados? Hay muchas cosas que no entendemos de el proceder de Dios. Un ejemplo es cuando Dios ordenó a los hebreos que cuando tocasen un cuerpo muerto debían aislarse como inmundos hasta la tarde. Ellos no sabían el por qué. Hoy día nosotros sabemos que en todo cuerpo muerto hay billones de bacterias consumiendo ese cuerpo, activas, y cuando se toca el cuerpo las manos quedan impregnadas de esas bacterias. Hoy con el virus sabemos que al llegar a la casa hay que lavarse las manos, completamente desinfectarse. ¿Cuánto más tocar un cuerpo muerto? Ellos no lo sabían, no entendían el por qué. Cualquiera podría pensar, Dios es un Dios caprichoso, ¿qué tiene que ver tocar un cuerpo muerto y ya? Hoy sabemos que eso es terrible. Ningún hombre, ninguna autoridad terrenal o celestial puede objetar los designios de Dios. Lucifer lo hizo, se atrevió a objetar el sistema de Dios y las consecuencias han sido nefastas y la consecuencia final de él es su desaparición absoluta del universo. Si Dios decidió aceptar al pueblo gentil que no tenía un linaje, que no tenía ningún privilegio, que no había recibido luz ni privilegios de ningún tipo, nadie tiene el derecho a objetar esa decisión de Dios, aunque no entendamos sus razones. Hoy podemos ver las razones de Dios. Hoy las entendemos porque hemos recibido gran luz. En los días del apóstol Pablo, las iglesias no entendían esto, pero
el apóstol, inspirado por Dios, presenta sus razones. Entonces ahora él dice, el vaso de barro, ¿cómo le va a objetar al alfarero? ¿Por qué me hiciste así o por qué me hiciste de esta forma? La figura del vaso de barro es interesante porque ilustra bien el punto que Pablo quiere expresar. Nosotros, tanto judíos como gentiles, somos eso, barro. Somos arcilla. Fuimos hechos del polvo de la tierra. Simple barro en las manos del artífice del universo. Pero Dios, en su misericordia, es clemente y misericordioso, clemente con ese barro, y actúa en base a lo que el hombre tiene en su corazón. Dios no es caprichoso. Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otra para deshonra? Por supuesto. El alfarero decide a criterio propio qué va a hacer con ese barro que tiene en las manos. El vaso de honra era usado para tomar, por supuesto, las mejores bebidas, generalmente vinos muy selectos y de gran valor. Esos vasos especiales eran usados también en eventos especiales y se guardaban en lugares selectos en la casa. El vaso de deshonra, en cambio, era para otras necesidades, donde se depositaba no bebidas selectas, sino desechos orgánicos, desechos del cuerpo. Esos son los vasos de deshonra. Y esos vasos nadie los saca al público, los tienen bien privados. Los dos son hechos del mismo barro. La diferencia está en qué se coloca dentro de ese vaso. Hermanos, otra vez, Dios no es arbitrario. Todo depende de ti. Somos vasos de honra cuando somos llenos del Espíritu Santo. Nos convertimos en vasos de gran precio por el contenido que llena nuestra mente y nuestro corazón. El agente divino, el Espíritu Santo llena la mente, llena el corazón, llena este templo. Entonces somos vasos de honra, santificados, elegidos, perfeccionados para gloria de Dios. Vasos de honra. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestros corazones, por el endurecimiento, por el orgullo, por el egoísmo, la vanidad propia, mantenemos obstinadamente una actitud adversa a Dios y cerramos nuestros corazones como el faraón, como Saúl, como Judas, a la obra de Cristo? Somos llenos de envidias, de celos, de rencores, de odios, de toda suerte de carnalidad, de mundanalidad. Somos vasos de deshonra por lo que tenemos dentro. Amados hermanos, dejemos que Cristo llene nuestros corazones, llene nuestras mentes con el poder, con la gracia de su Espíritu Santo para hacer esos vasos para honra. Porque Dios quiere que cada uno de sus hijos sea un vaso para honra, poseído, lleno del Espíritu Santo. Así que si Dios nos llamó a nosotros gentiles para ser vasos de honra para su gloria, démosle gloria. Y si el judío endureció su corazón y rechazó al Mesías y aún se mantiene, es un vaso de deshonra, es su decisión. Dios es justo y Dios es glorificado a través de los vasos que han abierto su corazón a Él. Bendito sea nuestro Dios por este amor, por esta misericordia de Dios. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más venimos ante ti con corazones llenos de gozo, llenos de alegría, porque a través de tu palabra tú nos muestras tu justicia, tu rectitud,
tu perfecta equidad al actuar con los hombres. En ningún momento ha habido arbitrariedad o capricho, sino que siempre en tu amor has actuado en el perfecto marco de la justicia. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser vasos de honra y nos ponemos en tus manos para que nos llenes de tu espíritu y seamos esos vasos que glorifiquen tu nombre y selectos para tu reino eterno. Amén. Bendícenos en esta noche y siempre te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor derrame sus ricas bendiciones sobre cada uno y recuerden, mañana continuamos a la misma hora. Que el Señor os bendiga.